El viento se movía bajo sobre la pradera, doblando la hierba alta como si susurrara secretos guardados durante décadas, y Eli Carter sintió ese apretón familiar en el pecho mientras guiaba su caballo hacia el límite de su tierra, donde el mundo siempre parecía detenerse. La gente lo conocía como el ranchero callado, el hombre que hablaba poco y trabajaba duro, cuya bondad se mostraba más en acciones que en palabras. Había aprendido temprano en la vida que el silencio a veces era más seguro que la esperanza. Aquella mañana, sin embargo, algo se sentía distinto, no podía explicarlo, pero sus manos temblaban sobre las riendas y tenía la inquietante sensación de que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría su vida para siempre. Entonces la vio, encogida cerca de la cerca rota, envuelta en una tela manchada, con los hombros sacudiéndose como si se estuviera sosteniendo a sí misma solo con fuerza de voluntad. Ella levantó la mirada al escuchar el caballo, con los ojos llenos de miedo, y alzó las manos en un gesto débil de rendición. Por favor, susurró, con una voz frágil y quebrada, como si hubiera sido desgastada por días de rogarle al mundo un poco de misericordia. Eli desmontó despacio, cuidando no asustarla, como hacía con los animales heridos. Había visto el miedo antes, en campos de batalla de los que nunca hablaba, en los ojos del ganado hambriento durante los años de sequía. Pero esto era distinto. Era el miedo de alguien que ya había perdido demasiado. Ella se aferró a la tela con más fuerza, los nudillos blancos. No la quites, suplicó. Por favor, no lo hagas. Eli tragó saliva, sin saber qué decir, sin entender por qué su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Primero le ofreció agua, extendiendo la cantimplora con cuidado para que ella decidiera si podía confiar en él. Dudó un momento y luego la tomó con manos temblorosas, bebiendo con desesperación. Cuando terminó, las lágrimas rodaron por sus mejillas y apartó la mirada, como si se avergonzara de su propia necesidad. Eli sintió un dolor conocido, reconocía esa expresión. Él mismo la había llevado alguna vez, después de volver de una guerra que se llevó a su hermano y le dejó recuerdos que aún evitaba por las noches. Aquí estás a salvo, dijo con suavidad, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Nadie te va a hacer daño. Ella negó con la cabeza, apretando la tela aún más. No entiendes, dijo. Si ves, si la quitas, te vas a alejar como todos los demás. Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba, resonando con sus propios miedos ocultos. Eli sabía que esa tela escondía más que piel, escondía una historia, dolor sobre dolor, una verdad que ella creía demasiado pesada para que otro ser humano la cargara. Había aprendido que muchas personas temían más ser vistas que ser lastimadas. Se agachó a unos pasos de distancia, manteniendo las manos visibles. No estoy aquí para juzgar, dijo. Y no me alejo de la gente que necesita ayuda. Ella estudió su rostro, buscando grietas, mentiras. El viento de la pradera jalaba los bordes de la tela y ella se estremeció, como si incluso la naturaleza conspirara para exponerla. Prométemelo, susurró. Promete que no me vas a mirar como si estuviera rota. Hila sintió que algo se le apretaba detrás de los ojos. Te lo prometo, dijo, y lo sintió más verdadero que cualquier promesa que hubiera hecho antes. Cuando por fin extendió la mano y levantó con cuidado la tela, se le cortó la respiración y sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de reconocimiento. Debajo había cicatrices, antiguas y recientes, cruzando sus brazos y hombros como un mapa de sufrimiento. No eran cicatrices de un solo accidente, sino de años de abandono, crueldad y supervivencia. La vista de Eli se nubló cuando los recuerdos regresaron sin pedir permiso, el pecho vendado de su hermano, el hospital de campaña, el olor a desinfectante y sangre, la sensación de impotencia mientras alguien a quien amaba sufría. Había enterrado esos recuerdos muy hondo, pero ahí estaban otra vez, vivos, exigiendo ser sentidos. La mujer observaba su rostro con atención, preparándose para el asco, la lástima o el rechazo. En lugar de eso, vio lágrimas correr por las mejillas curtidas del ranchero. Lo siento, susurró Eli, aunque no sabía exactamente por qué se disculpaba, por su dolor, por la crueldad del mundo, por no haber podido detener el sufrimiento donde quiera que existiera.
De verdad siento mucho todo lo que pasaste. Ella lo miró incrédula. ¿No estás enojado?, preguntó. ¿No te doy miedo? Él negó despacio. Estoy enojado por lo que te hicieron, dijo. Pero no me das miedo. Y no voy a darte la espalda. Algo cambió entonces en su expresión, una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. Por primera vez, sus hombros se relajaron, aunque fuera un poco. Eli la llevó al rancho, envolviéndola en una de sus chamarras viejas, de las que usaba en las noches frías junto al fuego. Mientras caminaban, ella le contó fragmentos de su historia. No todo de golpe ni en orden, sino pedazos que salían cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Habló de ir de un lugar a otro, de personas que veían su dolor como una molestia, de cómo aprendió a esconderse porque el mundo parecía más amable cuando no tenía que mirar tan de cerca. Eli escuchó sin interrumpir, como hubiera querido que alguien lo escuchara a él años atrás. Cada palabra se sentía como una responsabilidad y la cargó con cuidado. En el rancho, le preparó una habitación, cocinó una comida sencilla y la dejó sola cuando necesitó espacio. No pidió agradecimiento ni esperaba nada a cambio. La bondad, había aprendido, no era un intercambio, era una elección. Esa noche, mientras la casa se acomodaba en el silencio, Eli se sentó en el porche mirando las estrellas. Se dio cuenta de que sus manos aún temblaban, no por lo que había visto, sino por lo que sentía, la certeza de que ayudarla también lo estaba ayudando a él. Por primera vez en años, no se sentía solo con sus recuerdos. Los días pasaron y, poco a poco, la mujer, se llamaba Clara, empezó a sanar, no solo físicamente, sino de maneras más profundas. Una mañana se rió mientras ayudaba a alimentar a los caballos, un sonido suave que pareció sorprenderlos a ambos. Hizo preguntas sobre la tierra, sobre su vida, sobre las cosas que amaba. Eli, a su vez, comenzó a abrirse, compartiendo historias que había mantenido encerradas. Descubrieron que sanar no era un camino recto, sino uno compartido, marcado por la paciencia y pequeños actos de confianza. Las cicatrices no desaparecieron, pero dejaron de definir la forma en que Clara se veía a sí misma. El momento decisivo llegó una tarde cuando una tormenta apareció de repente, nubes oscuras tragándose el cielo. Un trueno retumbó y Clara se quedó paralizada, el pánico reflejado en su rostro. Sin pensarlo, Eli dio un paso al frente y tomó su mano, anclándola con su presencia. No estás sola, dijo con firmeza. Estoy contigo. En ese instante, ella le creyó, no porque el mundo se hubiera vuelto seguro de pronto, sino porque alguien había decidido quedarse a su lado de todas formas. La tormenta pasó, como siempre lo hacen las tormentas, dejando el aire limpio y el mundo renovado. Cuando llegó el momento de que Clara siguiera su camino. Porque sanar también significaba recuperar su independencia, se detuvo en el borde del rancho, el mismo lugar donde se habían conocido. Ya no se aferraba a ninguna tela ni se escondía del viento. Me cambiaste la vida, dijo en voz baja. Eli negó con la cabeza. Tú también cambiaste la mía, respondió. Ambos entendieron entonces que la compasión los había transformado a los dos, no borrando el dolor, sino demostrando que el dolor no tenía la última palabra. Mientras Clara se alejaba, más fuerte y segura de sí misma, Eli sintió un calor profundo y constante en el pecho. Comprendió que elegir la bondad, ver de verdad a otro ser humano y negarse a apartar la mirada, era una de las fuerzas más poderosas que existían. La pradera se extendía infinita y abierta, y por primera vez en mucho tiempo, Eli se sintió lleno de esperanza. Porque había aprendido que incluso las cicatrices más profundas podían convertirse en símbolos de supervivencia, y que cuando una sola persona se atreve a cuidar de otra, ese acto puede expandirse y cambiar vidas de formas inimaginables.